Vamos a recibir esa palabra del Señor que hoy se nos regala en este domingo de Pentecostés, una palabra que entra en el corazón, pero que también nos hace entender qué necesitamos hoy de Pentecostés. Es el Espíritu el que hace que Jesús viva y resurja en nosotros, el que nos resucita por dentro. Por eso Jesús, encontrándose con los discípulos, repite: paz a ustedes, y les da el Espíritu. Sin el Espíritu, la Iglesia es una organización, la misión propaganda, la comunión un esfuerzo. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay debajo del cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay creyentes y árabes, y cada uno oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los recreas y repueblas la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sean agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y hemos todos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado,
así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Evangelio sean perdonados todos mis pecados. Amén. Para este domingo de Pentecostés, quiero comenzar haciendo alusión a todo un trabajo espiritual que hemos desarrollado durante 90 días, que comprenden toda la cuarentena o la cuaresma unida las 2 últimas semanas a la cuarentena que tenemos y toda esta cincuentena pascual. Hemos hecho un itinerario desde el miércoles de ceniza, en el que nos introdujimos todos en un tiempo penitencial y le pedimos a Dios, cuando nos impusieron la ceniza, que queríamos ser penitentes, vivir la experiencia de la penitencia y experimentar la penitencia con Dios a través de esos 3 ejercicios tradicionales de la Iglesia: el ayuno, la caridad y también el ejercicio generoso y bondadoso del servicio a los pobres, en esa caridad que se transportó en bienes a los más necesitados, pero que no pudimos celebrar porque la semana no lo pidió, el tiempo de cuarentena nos obligó a estar confinados en nuestros hogares. Pero vivimos ese tercer elemento importante de la cuaresma, que es la oración. Y lo hemos vivido de una manera virtual. Y vivimos esa experiencia penitencial de esas 2 últimas semanas antes de introducirnos a la Semana Santa. Pero también vivimos la Semana Santa con ese amor especial, caminando con Jesús desde el Domingo de los Ramos y viviendo con el Señor cada uno de los días de la Semana Santa hasta introducirnos al Tríduo Pascual. En ese Tríduo Pascual celebramos la Cena del Señor, en la cual nos regaló el mandamiento del amor, nos regaló el ministerio ordenado, pero también nos donó a todos nosotros el hermoso y extraordinario sacramento de la Eucaristía. El viernes acompañamos a Jesús en ese camino doloroso hacia la cruz, a la cual nunca renunció, sino que la aceptó con toda la altura, la gallardía y el amor de un Dios que sabe por qué se dona, por qué se entrega y porque tiene un amor gratuito para todos nosotros. Pero no nos quedamos con la pena y el dolor y la angustia que produjo en el corazón de los discípulos en su momento la muerte de Jesús en la cruz, al que todos se espantaron menos su madre, las mujeres que lo acompañaron desde Galilea y también Juan, el discípulo amado. Pero hay una esperanza que brotó de ese domingo, y esa esperanza de ese domingo fue sencillamente contemplar al Señor resucitado de entre los muertos. Ahí sumábamos
para todos nosotros 43 días después de la celebración y culminación del tiempo de la Cuaresma. Y durante esos 43 días vivimos una esperanza que fue la Pascua, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pero esa Pascua ya había sido adelantada por Jesús en la última cena, cuando en todos los discursos de despedida que leímos en el capítulo 16 y parte del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, nos dejó entrever la grandeza de su santo amor y cómo el despliegue de su amor se daba para todos nosotros con una palabra máxima que tenía que decir Jesús. Después de su resurrección, tenía que decirle a los discípulos una palabra, y esa palabra era: vendrá el otro Paráclito. O sea, Jesús era el que asistía, el que acompañaba a sus discípulos en todas las faenas permanentes y aún después de resucitado hasta su ascensión al cielo. Pero ese Espíritu es el que envió Él y es el que celebramos hoy en el sello de todo ese tiempo pascual. Y vivimos este tiempo pascual a través de este cristal, acompañando a Jesús paso a paso, momento a momento, y anoche rematábamos con esa celebración de la vigilia de Pentecostés, una vigilia que estuvo centrada en el ejercicio mismo de la alabanza y de la glorificación al Señor, pero que tiene que traducirse en elementos muy concretos en la vida cotidiana y en el quehacer permanente de nuestra vida, porque de lo contrario no será sino solamente un momento de euforia, un punto de euforia, un punto de alegría, pero no un punto en el cual todos tenemos que proclamar las grandezas del resucitado a través del ejercicio mismo y la vida del Espíritu Divino. Y quiero hoy plantearle unos elementos que son de importancia para todos nosotros y los tenemos que tener muy presentes. El Espíritu Santo, cuando se acercó a los apóstoles el día de Pentecostés, se manifestó de distintas maneras, pero la manifestación estuvo a través de unos signos, cosa que muchas veces no tenemos muy presentes en nuestro corazón y que dejamos pasar de largo, de tal manera que la vida vuelve otra vez. Ahora que empezamos mañana, el lunes, el tiempo ordinario, volvemos otra vez a ser tan ordinarios. Y ojalá fuéramos ordinarios, porque ordinario es orden, sino que le pongamos más orden a esta vida y entendamos que lo que hemos celebrado hasta el día de hoy, en estos 90 bellos, hermosos días, que hemos estado sencillamente en un tiempo de ellos confinados en nuestros hogares, hemos podido despertar en el Espíritu en el encuentro del Señor. La fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento comenzó siendo una fiesta de las cosechas, una fiesta campesina. Y el pueblo judío celebraba esa fiesta campesina dándole gracias al Señor porque se producían los alimentos y porque habían alimentos para todos, al punto que lo repartían también a los demás. Pero después, con el tiempo, esa fiesta fue cambiando y se fue transformando y se transformó en la conmemoración de la entrega de las tablas de la ley en el Sinaí a Moisés. Pero la Iglesia Cristiana Católica en el tiempo asumió esa fiesta de una manera extraordinaria para poner el punto más alto que podemos tener dentro de las festividades de la Iglesia, como es el don y la gracia del Paráclito, del abogado, del defensor, del otro que estará siempre con nosotros, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en signos. Enumero 4 y quiero desplegar un poquitico los 4 para que entendamos esa dimensión salvífica que trae el Señor para nosotros. Los signos son el soplo creador, el viento impetuoso, la llama de fuego y el entender las distintas lenguas. Si lees en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, encontramos estos elementos. Y contemplemos un poco, de una manera muy sencilla, el significado de cada uno de ellos. El primero es el soplo creador. La venida del Espíritu Santo a nosotros creó un mundo nuevo, una humanidad nueva
Y sobre todo, después de Cristo resucitado, lo envió a sus discípulos. ¿Para qué? Para que hubiese una nueva manera de ser del hombre y de la mujer en el mundo. El soplo del Espíritu es el que crea, es el que nos hace sentir la presencia real de Dios en el corazón de nosotros. Y ese soplo aparece en los orígenes, en la creación. Cuando el Señor crea al hombre, sopla sobre sus narices el viento impetuoso, el viento de Dios, el rúa del Señor. Anima lo creado, le da vida a lo creado. Hace un hombre nuevo, hace una persona nueva. Y ese hombre nuevo y esa persona nueva es lo que se produce en Pentecostés. Y esa efusión del Espíritu por ese soplo divino nos invita a nosotros a tener una vida muy calmada, una vida muy ordenada, una vida en la cual podamos sentir en el interior de nosotros que somos creados por el soplo divino, por la gracia divina, y esa gracia divina procede del Espíritu del Señor. El segundo elemento es el viento impetuoso. En el Antiguo Testamento, las tormentas eran causa de miedo. Y para la gente es causa de miedo. ¿Por qué emplea Dios en el tiempo ese viento impetuoso? Para decirnos que el Espíritu Santo entra derribando la vieja casa del pecado en el ser humano y lo traslada al pecado y al mundo de la gracia. Es saltar esa fuerza del viento que se produjo y que producía miedo, se transforma en el Espíritu que entra con ímpetu, y al entrar con ímpetu desarrolla en el interior de nosotros un nuevo ser. Saca, tumba del interior de nosotros el mal, tumba del interior de nosotros el hombre viejo y nos hace personas nuevas. Lo viejo pasó, lo nuevo aparece. Caminando en estos 90 días, lo viejo pasó, lo nuevo aparece. Estamos en confinación, seguimos con el virus latente. Ese viejo desaparece y aparece lo nuevo, el hombre prudente, el hombre virtuoso, el hombre capaz de enfrentar con realidad y con realismo la vida, pero con toda la prudencia que produce el ser criaturas nuevas, el ser personas nuevas, el ser seres nuevos, transformados por la fuerza del Espíritu. ¿Por cuál fuerza del Espíritu? El viento impetuoso. Pero hay un signo, que es el tercero, que me parece hermoso, y es la llama de fuego que se posa sobre cada uno de los apóstoles, como tenemos en este escenario, y por eso estamos vestidos de rojo, y por eso el rojo significa la descendencia y la gracia del Espíritu que se posa sobre cada uno de los apóstoles, que se posó sobre cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados. Y ahí aparece lo siguiente: sobre los apóstoles significa la teofanía misma que Moisés vio. Moisés en el Sinaí contempló cómo la zarza ardía, pero sencillamente cómo no se consumía, porque era la fuerza del amor de Dios el que la sostenía. Dios arde en llamaradas de fuego. En Pentecostés esa lengua se posan sobre los apóstoles, llamándolos a incendiar el mundo del fuego divino. Ese fuego divino es el que tenemos nosotros en el interior y es el que el mundo espera hoy. Es el que el mundo espera de nosotros, que podamos transportar, que podamos trasladar ese fuego divino en el interior de nosotros y mostrárselo a los demás, llevárselo a los demás, transmitírselo a los demás, para que no pasen simplemente de ser una euforia, sino algo concreto. Y lo concreto es la transformación interior de nosotros, que brote de nuestro corazón, que brote de nuestra mente elementos que produzcan la unidad, elementos que produzcan verdaderamente en nosotros la fraternidad, la caridad, el servicio. Y hoy, en este tiempo de pandemia, cuánto más lo necesitamos. Y el último elemento que aparece muy significativo es las lenguas.
Hoy tenemos un mundo confuso. Hoy tenemos un mundo totalmente confundido. Hoy tenemos hogares donde los padres y los hijos se disputan en peleas y en problemas, donde los docentes y los alumnos también tienen las mismas dificultades, donde no hay una capacidad de diálogo, donde se enfrenta fácilmente la autoridad, donde se irrespeta fácilmente la autoridad, o viceversa, la autoridad también abusa de su propia fuerza. Esto lo trae el Espíritu para decirnos: estamos confundidos y no podemos permitir que esa confusión siga reinando en el corazón de nosotros. ¿Cuánta agresión ha habido durante este tiempo de confinación dentro de sus hogares, dentro de las familias? ¿Cuántas palabras, peleas, discusiones, disputas han habido por el espíritu del egoísmo que se centra en el corazón de nosotros? No, Pentecostés viene a destruir eso. Pentecostés viene a acabar con eso. Pentecostés viene a decirnos: si el Espíritu Santo sopló el Señor sobre nosotros, y si llegó verdaderamente de una manera impetuosa sobre nosotros, es porque nos transformó con esas lenguas de fuego, y porque esa transformación de las lenguas de fuego se convierten en una vida calmada, una vida reposada, una vida que tiene capacidad de escuchar, de oír al otro, a pesar de que pensemos distintos, a pesar de que obremos distinto, y a pesar de que tú y yo tengamos distintos pensamientos. Todos tenemos que aprender a habitar en este planeta, vivir en este planeta. Así usted piense distinto de mí, así usted obre distinto de mí, así tú tenga la tendencia que sea, pero yo tengo que respetarte. Y ese espíritu nos ayuda para que la confusión no se dé, para que nos entendamos, como los apóstoles, imbuidos por el Espíritu Santo, fueron capaces de hacer entender por distintas culturas, como los apóstoles por la fuerza del Espíritu se hicieron entender. Así tenemos que ser nosotros. Si tenemos el fuego del Espíritu en nuestro corazón y en nuestra vida, que nos lo dio el santo bautismo, ese mismo Espíritu lo tenemos que transportar y llevar a los demás, para hacer de esta patria, para hacer de este mundo un mundo más amable, más acogedor, más lleno del amor y de la bondad del Señor. No podemos seguir viviendo sencillamente con odios en el corazón. No podemos seguir viviendo con rencores en nuestra alma. 90 días no se pueden perder, 90 días, y hoy que la plenitud de la Pascua no la podemos perder, porque ha llegado el Espíritu para decirnos: vive bien, siente bien, experimenta el amor de Dios con el otro, respeta al otro, ámalo, acéptalo como Él es, así como Dios ha aceptado su propia existencia y su propia vida. Y el último punto que no se me puede quedar afuera es sencillamente decir: todos tenemos una responsabilidad grande, y es la predicación del reino de Dios. Jesús, cuando sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo, les dijo: vayan, anuncien y hagan que los pueblos sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tú y yo, como cristiano católico, tenemos que anunciar el reino de Dios, y ese reino lo tenemos que anunciar ahora en este tiempo de pandemia. Y cuando llegue y podamos salir y aparezca la vacuna, sí que tenemos que tener mucho cuidado para poder respetar la vida de los demás, pero sobre todo para anunciar el reino de Dios. Muchos no conocen a Jesús porque yo no soy signo, porque no soy testimonio del amor de Dios para llevar a los otros el corazón de Jesús en lo más profundo de su ser. Tú tienes todo para ser feliz, tú tienes todo para alabar y bendecir al Señor. No perdamos estos 90 días que los hemos celebrado con tanto cariño simplemente por el capricho personal, y no abandonemos la responsabilidad que tenemos de evangelizar al mundo. Que el Espíritu Divino que vino sobre nosotros, que se posó sobre nosotros, nos ayude a vivir esa experiencia del resucitado y lo podamos decir: oh Espíritu Santo,
Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque a través de tu presencia nosotros hemos cambiado. Nuestra familia ha cambiado. Nuestra sociedad la vemos de otra manera. Regálanos siempre la presencia de tu Santo Espíritu y el don infinito de proclamarte y de llamarte todos los días hasta el final de los tiempos, porque tú eres la compañía eterna del Padre y del Hijo. Así sea. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Amén.